¿estamos caros o estamos baratos? Yo creo que el mundo está barato para nosotros ahora. Entonces en La Plata, que es un menjunje de actividades económicas, porque no solo es la administración pública, tenemos ya desde hace más de un año un 20% de caída de poder adquisitivo. En la medición que tenemos para la ciudad de La Plata de la inflación, para los servicios en el último año crecieron un 300%. Es posible que si la gente se capacita pueda ir a otra empresa, otra industria, pero mientras tanto es muy difícil y vamos a ver probablemente aumento en el desempleo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Acá estamos arrancando otro Contame, acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Como siempre, tratando de indagar, de profundizar en algunos temas que nos parece de interés y claro que nos parece también les va a interesar a ustedes. Y hay un tema del que se habla mucho siempre en la Argentina, más en este contexto. Y hablamos de la actividad económica, y hablamos del dólar, de los viajes al exterior, de la posibilidad de comprar o no afuera, si el dólar está barato para ir al exterior o si está caro para nosotros, para consumir aquí en la República Argentina. También es cierto que hay algo con el dólar que es difícil de explicar y que es estrictamente de las y los argentinos. Para hablar de este tema y para hablar de la ciudad de La Plata también ya recibimos acá en Contame a Nicolás Picón. Él es coordinador del Indicador de Actividad Económica de La Plata que confecciona la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Todo bien. Arrancamos por esto que tenemos con el dólar. ¿Qué es? Hay una relación especial de los argentinos con el dólar que no la tienen ni los chilenos, ni los paraguayos, ni los brasileños, por hablar de la región. Nosotros vivimos toda nuestra historia en crisis. O sea, la gran mayoría de nuestra historia moderna pasó por las crisis. Y el dólar también es un reflejo de lo que le pasa a los argentinos en cómo protegerse. Claro. Vivimos periodos hiperinflacionarios, periodos de devaluaciones, vivimos de todo. Y el argentino ha terminado encontrando en el dólar una especie de refugio. Sí, no es tanto ahorro, sino es más atesoramiento lo que tiene el argentino. Hoy tanto se habla del dólar colchón y esas cosas como ¿Qué diferencia hay entre atesoramiento y ahorro? Bueno, el ahorro es parte de lo que uno guarda y deposita en un banco y eso genera un circuito económico, digamos. El banco lo presta a las empresas para que produzcan y la productividad del país crezca. Ahora, el atesoramiento es sacarlo directamente del sistema, se guarda en un lugar y eso no se mueve. Sí. Esa es la diferencia más importante. Si bien el ahorro podemos decir que genera mayor actividad económica, en tanto el atesoramiento es quitarlo del sistema. Ahora, el atesoramiento es más, interpreto, para que eso que guardamos no pierda valor. Exactamente, esa es la concepción que uno tiene cuando atesora, pero en realidad sí pierde valor porque Estados Unidos tiene inflación. Claro. Estados Unidos durante los últimos 70 años ha perdido más de un 30% del valor del dólar y cada año que pasa tiene un 3-4% de inflación. Para nosotros decirnos 4% de inflación anual es un chiste. Sí. Decimos que prácticamente es cero, pero para un país normal es mucho esa pérdida de poder adquisitivo. Por eso, en general, los países desarrollados terminan volcando sus ahorros a la inversión. ¿Y por qué hay una relación directa entre esos dólares que estamos atesorando, y los famosos dólares del colchón, del que habla el gobierno libertario, y la actividad económica? ¿Hay una relación? Hay una relación porque el gobierno en general durante los últimos años ha potenciado la actividad económica mediante el gasto público. Lo que tiene este gobierno es que no está haciéndolo de esa manera, sino que espera que el sector privado sea el que motorice la economía. Ahora, la motorización del sector privado lleva mucho tiempo entre que el empresario decide invertir y demás. Lo que están tratando de hacer es fogonearlo de alguna manera con estos dólares o este dinero que estaba fuera del sistema, que no estaba generando este proceso productivo que te menciono, y tratando de generar una mayor inversión por ese lado. Ahora, Nicolás, lo que uno ve en la vida cotidiana, ¿no? Todos los días, que fulano se fue a Brasil, lo hablábamos fuera de aire, ¿no? Que Menganito se fue a Chile y compró 5 jeans y bueno, y te hacen el cálculo y la diferencia con lo que vale un jean en Chile. Digo, pareciera que esos dólares que ya no están guardados no se van a inyectar en la economía argentina, se va a inyectar en la economía de Chile, de Brasil, de Europa, de Estados Unidos. Bueno, es una pregunta muy interesante que en particular es, ¿estamos caros o estamos baratos? Yo creo que el mundo está barato para nosotros ahora y son procesos que hemos vivido durante mucho tiempo, donde estamos baratos, es un estamos déjà vu, caros. digo, esto de los viajes, ¿no? Sí, lo volvemos a ver como fue también en los 90.
El tema es cómo estamos aprovechando o desaprovechando esta oportunidad. Un dólar atesorado que no estaba generando nada, si se gasta acá o en el exterior, es lo mismo, porque eso no estaba generando ninguna actividad. Ahora, si se ahorra para ir al exterior, bueno, ahí podemos llegar a tener algún problema. Lo que el gobierno te está diciendo hoy es, ojo que esto no está saliendo de las cuentas del Banco Central. Porque no es que el Banco Central le está vendiéndole dólares a la gente, sino que ahora es un proceso de mercado donde uno compra dólar MEP, dólar cable, lo hace mediante la bolsa y eso no debería impactar tanto en las cuentas del gobierno. Eso es lo que dicen, veremos después cómo termina la balanza comercial. Claro, porque uno sí lo que ve es que evidentemente esos dólares que se van, no se van solamente para hacer turismo, para conocer la Torre Eiffel o el Cristo en Río de Janeiro. Se van también para inyectar en la actividad económica de otro país, porque si yo me traigo 4 jeans de Chile, son 4 jeans que ya no estoy comprando acá en Argentina, digo, al margen de el paseo, si conozco o no la moneda. Sí, exactamente. Lo que hay que tener muy en cuenta es cómo mejorar la competitividad nuestra. Nosotros tenemos desde hace muchos años una presión fiscal muy alta, que rondó el 50% del producto, que hoy está en alrededor del 30%. Una presión fiscal que te termina generando en la economía unos precios de todos los productos mucho más altos que en el resto del mundo. Claro. Ahora, el empresario también, de alguna manera, termina trasladando todos nuestros problemas a su precio. Sí. Es decir, tiene miedo por X, por Y, por Z, lo traslada al precio y se cubre. Y esa ha sido la práctica durante muchos años. Entonces, lo que plantea el gobierno, creo hoy, que es una lógica totalmente distinta de la que no se está acostumbrado y vamos a tardar mucho tiempo. El problema que eso puede generar en el mientras tanto es lo que pasa en la economía argentina. Si eso termina generando una recesión como estamos viviendo hoy, porque hay que decir que la baja de la inflación es producto de una fuerte recesión y la vemos todos, y la vemos todos los días. Nosotros que hacemos una medición acá en la ciudad de la actividad económica se ve muy claramente la recesión en los comercios y demás. Así que es importante ver cómo afecta este proceso en el resto de la economía. ¿Qué es lo que se ve en La Plata de esta recesión? Fundamentalmente La Plata es una ciudad que vive del empleo público. Tenemos siempre una discusión sobre cuál es la proporción de empleados públicos sobre el resto. Si bien en los ministerios tenemos un 12%, digamos, de la masa total de empleados, un 12% trabaja en los ministerios, pero si sumamos maestros, policías, enfermeros, médicos, tenemos más de un 30%. Son empleados públicos. Y los salarios no han mantenido su poder respecto a la inflación. De hecho, se le puso, el gobierno nacional dijo que tiene un techo, la paritaria del 1%. Eso también es un condicionamiento. Todos son condicionamientos y también la baja actividad económica hace que los salarios tampoco crezcan tan fuerte. Entonces en La Plata, que es un menjunje de actividades económicas, porque no solo es la administración pública, tenemos ya desde hace más de un año un 20% de caída de poder adquisitivo. Eso obviamente te impacta en todo, porque nosotros no somos la ciudad de Buenos Aires donde viene gente de todo el país. O gente del mundo también que termina visitando la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos casi una ciudad cerrada donde en La Plata trabajan los platenses, gente de los alrededores, Berizo, Ensenada, pero no mucho más. Y la recesión termina impactando mucho en la ciudad, en el comercio fundamentalmente también. Se ven locales ya vacíos. Digo, también ahí es esa dificultad, ¿no? Porque también se desreguló el mercado de los alquileres, parece que los alquileres se fueron por las nubes. Bueno, es también lo que hablamos, el empresario también es, digamos, el dueño de un comercio también es empresario y él quiere maximizar su ganancia. Ahora, no tiene en cuenta que a veces si se va mucho con el alquiler, no hay actividad. Entonces, quizás es preferible perder un poco para mantener al inquilino que tenerlo vacío, porque un local vacío, un departamento vacío genera gastos. Y con el valor de los servicios que ha subido tanto durante el último año, es difícil de mantenerlo. Nosotros en la medición que tenemos para la ciudad de La Plata de la inflación, para los servicios en el último año crecieron un 300%. Las tarifas de los servicios. Las tarifas de los servicios crecieron un 300%. Para un comercio es una bomba. Para un comercio es muy difícil, para las familias también, porque... Pienso en un comercio, un kiosco, una heladera, no estoy hablando de un gran comercio. Exactamente, y eso termina impactando mucho en los costos, más el aumento de los alquileres, que ahora es libre,
eso termina impactando, por eso lo que estamos viendo es una caída de un 8% en los locales en alquiler. Digamos un aumento. Nicolás, se podrían haber tomado medidas de equilibrio fiscal, pero con cierta contención, por ejemplo, en esto, en los alquileres, en los servicios, digo, de alguna manera tratar de segmentar para que no sea una bomba para los comerciantes? Justamente el mejor escenario es un equilibrio entre ambas cosas. Dejar al sector privado que pueda producir, pero también regular en el mientras tanto algunas cosas. Pero como somos argentinos, vamos de un lado al otro sin escala. No, porque escuchaba hace horas nada más al presidente diciendo, bueno, respecto a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo la indumentaria, que digo, porque uno dice, hay gente que va a comprar 3, 4 jeans para uso personal y habrá otro que va y compra 20 y los vende. Digo, también sabemos que eso ocurre. Y el presidente dijo, bueno, algunas empresas quedarán en el camino. Ahora, probablemente son pequeñas y medianas empresas, familiares, con 10, 20, 30 empleados. No hay una contención, vos no ves medidas de contención. No hay medidas de contención para eso. El gobierno lo que espera es que el mercado reabsorba esa mano de obra. Todos sabemos que es muy difícil que lo puedan hacer de un periodo, en un corto plazo, digamos. Es posible que si la gente se capacita pueda ir a otra empresa, otra industria, pero mientras tanto es muy difícil y vamos a ver probablemente aumento en el desempleo. Y esto estamos hablando del empleo y de la actividad formal. ¿Qué pasa con el resto? Porque tenemos un 40% de la economía en negro. Ahí sí no hay nada. Es muy interesante ese punto porque yo siempre hago la comparación con el 2001. Hoy lo que tenemos respecto de la crisis fuerte del 2001 es la economía de las aplicaciones, que en ese momento no existía. En los 90 es un recurso. Es un recurso extra y por eso estamos viendo que esta crisis no es tan fuerte como esa. La gente de alguna manera está pudiendo rebuscársela con aplicaciones de pedidos, con una moto, haciendo Uber, teniendo una cuenta en Instagram y vendiendo tortas. Ese tipo de actividad que no existía antes, hoy está de alguna manera sosteniendo la actividad general. Ahora, ¿futuro es sostenible una economía donde el trabajo informal o este tipo de trabajo, porque también sabemos que es cierto, hoy es un recurso para pagar la luz, la cuota del colegio. Ahora, a largo plazo, son argentinos y argentinas sin obra social, sin aportes jubilatorios. Sí, justamente, si uno plantea la formalización, no es lo mejor. Sin embargo, en el mundo está pasando también, no es solo un fenómeno en Argentina, lo vemos si uno se va a Europa, a Estados Unidos, totalmente. Eso está funcionando a pleno. Yo creo que va a ser un cambio rotundo en la forma de tener actividad económica. Hoy uno piensa en una industria y la industria que uno tiene en la cabeza es una fábrica, metales, gente trabajando con tornos y demás. Sí. Y la industria hoy es la industria del conocimiento, que nosotros también hacemos mediciones sobre eso, es la industria y sobre todo los servicios. Eso es lo que está movilizando la economía moderna, así que todo va a tender hacia ahí. ¿Y cómo pensás que puede resultar este programa así como está planteado? Con resultados, digo, el resultado de la inflación, vos lo decías, bueno, al haber recesión, obviamente no hay inflación, porque no hay consumo, no hay demanda, es como regla de tres simple. Ahora, ¿es sostenible a mediano o largo plazo? Yo creo que la apuesta del gobierno es que la actividad económica empiece a repuntar. Ahora, es muy interesante ver cómo no es homogéneo en todas las actividades. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la ciudad, que tenemos industria y tenemos actividades de comercio y demás, le va a costar mucho más que a zonas que tienen, por ejemplo, minería, oil and gas y las industrias fuertes que hoy están en auge. Eso es lo que termina haciendo crecer la economía en torno al 6%, porque hay actividades que vuelan y hay actividades que están por debajo. Entonces, en promedio sí, uno puede decir para afuera, la economía crece al 6%, pero no es la realidad de todos, de todas las actividades económicas, y menos dentro de las actividades tampoco es la misma realidad. ¿Qué pasa con la obra pública? Digo, la ciudad de La Plata, que es una ciudad, bueno, donde no solamente el empleo público es fuerte, sino también la obra pública, digo, está paralizada. ¿Eso repercute también en los proyectos a mediano y largo plazo de cualquier inversor privado? Sí, la obra pública es una buena forma de aplicar el dinero de los contribuyentes, que no se vaya a otras cosas. Hacer obras es lo que faltaba.
En la ciudad de La Plata nosotros vemos que la movilización en las plazas y demás ha generado un mejor ambiente. O sea, quien ha venido a La Plata hace unos años pasaba por Plaza San Martín, Plaza Rocha, no podía pasar. Era mucha la cantidad de gente con su pequeña actividad tratando de rebuscársela, pero se desaprovechaba completamente la plaza para los platenses. Claro. Hoy creo que se está devolviendo un poco este sentido de volver a la plaza, llevar a los chicos a la plaza. Bueno, la obra pública también te genera eso, te genera una vuelta de la gente que salga un poco de la casa. Y también la mano de obra, la construcción. Digo, ¿a dónde va la construcción? Porque bueno, también es cierto que dicen que hay algo de crédito hipotecario, pero tampoco es que uno ve un boom, digo... Así como vemos muchos amigos conocidos, todos somos clase media, que pueden hacerse un viaje a Uruguay, a Brasil. No tengo amigos, amigas que estén diciendo, no, sí, me estoy embarcando para comprarme un terreno y construirme mi casa. No, pero eso también es una cuestión de mercado. Lo que se ve es que el valor del metro cuadrado de construcción está por encima del metro cuadrado construido. Claro. Entonces hoy uno pasa una situación muy extraña en la que puede comprar algo hecho mucho más barato que comprarlo de pozo. Y probablemente lo que ya esté hecho, que tenga 20, 30 años de antigüedad, sea de mucho mejor calidad que lo que se está haciendo hoy. Eso es un fenómeno que pasa porque los materiales de la construcción están muy por encima. Claro. O sea, se ajustaron por inflación y en dólares quedaron altos. Es algo que se va a tener que ajustar. Hoy tenemos todavía una buena oferta de propiedades construidas que está sosteniendo estos precios. A medida que se vayan agotando van a ir subiendo y probablemente la construcción se empieza a desarrollar ahí, pero todavía falta tiempo. Pensaba en los dos tramos de la vida, ¿no? Los más jóvenes que tienen dificultades, con los jóvenes que uno habla, dicen no puedo alquilar, no me puedo independizar, tengo que seguir viviendo con mis viejos. Y en el otro extremo, los jubilados que dicen, bueno, capaz que tengo que volver a vivir con mis hijos o me tienen que dar una mano porque tampoco la jubilación. ¿Cuál sería la solución para esos extremos? ¿La actividad económica únicamente o hay herramientas que puede aplicar el gobierno? El gobierno siempre tiene herramientas, el tema es si elige hacerlas o no. Un gobierno como este está eligiendo que el mercado se haga cargo. No sé si es la mejor solución, eso queda para los libros de historia, pero sí el gasto público en exceso es malo, eso se demostró. Y el no gasto público también es malo porque el Estado tiene que prestar servicios, tiene que prestar educación, tiene que prestar salud. Cuando el gobierno habla de volver a un Estado del 25% del producto, como sucedía en los 90, se olvida que hoy la gente demanda del Estado muchas más cosas que antes. Claro. Entonces, un Estado más chico que llegue a ese punto no va a poder satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, es un buen medio lo que debería ser, regular algunas cosas que... Por ejemplo, lo que vos mencionabas de los alquileres, y también para los mayores algún tipo de asistencia, y en el medio claramente el problema es de mercado. ¿Y qué te pasa cuando escuchás al presidente y dice que los empresarios son grandes benefactores? Digo, no digo que no haya empresarios con buenas intenciones, pero parecía un poco grandilocuente la referencia, o que los evasores son héroes, porque trataron de no dejar los dedos marcados, dijo el otro día, respecto a los dólares en el colchón. Bueno, no es una apreciación muy feliz. Sí es verdad que el empresario es el que se la juega todos los días, el que pone su capital. No hablemos de las grandes empresas, sí, sino claro. hablemos de los pequeños, porque uno cuando habla de empresario están las pymes también. Sí, estamos hablando de 10 empleados, 20 10 empleados. o menos Sí, empleados. Claro. Y esa persona es la que se la juega Un todos los días. supermercado, digo, un comercio. Sacan un crédito, buscan la manera de hacerlo funcionar. Y esos son los que sostienen el empleo, porque para una pyme de 5, 10, 15, 20 empleados, echar a una persona es muy difícil, también lo sufre como algo personal. Esa gente sí necesita asistencia, necesita poder... Y probablemente esos sí sean los grandes benefactores. Esos sí. ¿No? Probablemente Digo, sí. porque hay una relación más cercana con el empleado. Sí, exactamente. Esos sí son los grandes benefactores sociales. Parece que no se refería a eso, capaz. No se refería claramente a eso, pero bueno, son apreciaciones. Cada gobierno apunta a su lugar. Hoy se eligió esto y hay que ver qué pasa. La ciudad de La Plata la ves con buenas perspectivas, digo, hay un techo a las paritarias, hablábamos precisamente del impacto del empleado público, del empleo público en la ciudad, difícil el escenario en este contexto. Es una ciudad que tiene sus particularidades,
que tiene un buen sector agrícola, que tracciona, tiene un buen sector comercial e industrial, pero a la ciudad le faltaría desarrollarse un poco más. Por ejemplo, nosotros vemos que en la actividad turística hay mucho por hacer. La ciudad tiene maravillas. La catedral, yo no, cada vez que paso por la catedral digo, ¿cómo esto no está? Pero uno se olvida, pasa por Plaza Moreno caminando, Sí. piensa en sus cosas, se olvida de lo que... Si uno frena y se pone a ver, y ves la catedral, montón. estamos llenos de museos, el Museo de Ciencias Naturales. Para explotar el turismo tenemos mucho, y es una actividad que trae dinero de afuera, que es lo que necesita la ciudad. Para no ser esto que te mencionaba hoy, que somos una ciudad cerrada, que los platenses necesitamos gente que venga. Necesitamos también un sector turístico, hotelero, gastronómico que esté coordinado, que haga lo que tiene que hacer para fortalecerlo. La actividad que nosotros medimos en los últimos trimestres, vemos que algo se está moviendo en el sector turístico. Todavía falta para que sea una actividad representativa en la ciudad. ¿No ves un plan de desarrollo en marcha en este momento vinculado con el turismo, con alguna otra actividad que no sea las conocidas de la ciudad? No, pero debería haber y yo creo que es bueno para la ciudad, para mostrar también todo lo que tiene. Uno piensa en la ciudad de La Plata y lo ven como si fuera una extensión de Capital Federal. Sí. La ciudad de La Plata tiene que funcionar como capital, tiene que haber reuniones acá, no tiene que depender tanto de Capital Federal y eso es algo que tenemos que lograr. Hay un aeropuerto que tampoco... Digo, también es cierto que dependemos de capital, incluso nosotros, para conectarnos con el país. ¿Sí? Por eso es un desarrollo que se tiene que dar en la ciudad, son planteos que hay que hacer. Desde la universidad estamos ayudando, pero bueno, falta, no sé si decisión, pero sí faltan algunos recursos para eso. Y vuelvo a otra pregunta, ya para cerrar. El tema de la informalidad me preocupa mucho a futuro, no solamente hoy. ¿Es necesario que haya un programa para blanquear el empleo? No sé cómo, pero es un problema casi endémico en la Argentina que tengamos más del 40% del empleo en negro. Y de la actividad económica, sí. Además, no solamente del empleo. Sí. La explicación de la actividad en negro es lo que vimos hoy, es la alta carga impositiva. No digo que comparto, pero es entendible. La verdad que si uno tuviera que pagar, cualquier empresario pyme, si tiene que pagar todos los impuestos, no puede mantener el comercio abierto. Y una de esas cargas es la carga laboral. Claro. No digo una flexibilización total y completa, pero sí es necesario flexibilizar algunos conceptos de la ley de contratos de trabajo para permitir alguna flexibilidad de entrada y salida. Porque el empresario necesita esa flexibilidad. Cuando contrata una persona y quizá la actividad se le va para abajo, necesita poder sacarlo y después volver a poner, necesita eso. Porque también si no, cambió, ¿no?, la cultura del trabajo. Digo, me parece que también los jóvenes están como más habituados a la rotación. Antes, entrabas a una fábrica, una automotriz y bueno, era trabajo para toda la vida. Sí, cambió mucho eso. Uno es verdad pensaba que el primer trabajo era el trabajo de toda la vida. Y hoy los jóvenes tienen en promedio 5 o 6 trabajos a lo largo de su vida, o por lo menos 2 o 3 en los primeros 30 años. Así que sí, cambió mucho. Ahora, para eso es necesario que haya un acuerdo con los gremios, difícil, sí. Digo, en el contexto político, no solamente económico. Con los empresarios también difícil, porque bueno, es una negociación que nunca se termina dando. Me acuerdo aquel Consejo Económico y Social en el que iban a intervenir las organizaciones sociales. Bueno, nunca el acuerdo de mayo también que anunció con tanta fuerza Milei. Digo, es como que esos acuerdos no prosperan. No, a ver, respecto al acuerdo de mayo es una carta de intención, más que un acuerdo en sí. Fue una foto y no hubo mucho sí, más. para ver quién apoyaba. Creo que me parece que era una cuestión más política que realmente un plan a largo plazo para el desarrollo de la Argentina. Pero sí, hay muchos temas en los que trabajar. Es un contexto bastante desafiante. Nicolás, muchísimas gracias por visitarnos. A te vamos a volver a consultar porque nunca termina acá. Volvemos siempre a lo que decíamos al principio, ¿no? Vamos de crisis en crisis y pareciera que esta es otra. Esperemos que haya otra salida. ¿Le ves otra salida? ¿Crees que hay algo diferente con esto de controlar el déficit? Yo creo que era necesario achicar un poco, controlar los gastos superfluos del Estado, tampoco pasarse, pero uno siempre tiene esperanza de que el futuro sea positivo.
Uno le pregunta a los empresarios cuando hacemos las encuestas de comercio y siempre tienen expectativas positivas, con mucha cautela respecto de empleo, respecto de inversión, pero las expectativas siempre son positivas, hay que mirar para adelante. Gracias, Nicolás. Le agradecemos a Nicolás Picón, él es coordinador del Indicador de Actividad Económica aquí en la Ciudad de La Plata. Hablamos de la Ciudad de La Plata, también hablamos del país y también del mundo, porque sabemos que estamos en un contexto de transformaciones, esto de las aplicaciones, Internet. Bueno, evidentemente hay muchos cambios en los cuales es necesario avanzar. También es cierto que tenemos problemas económicos serios y esto se traduce obviamente también en problemas sociales serios que abordaremos, tomaremos para analizar en otro programa. Los vamos a estar esperando siempre acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Nos ven en YouTube, pueden dejarnos sus comentarios, siempre son muy interesantes, nos encanta recibirlos. Y los vamos a volver a recibir acá en Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias por estar. Chao.